Hola familia, bienvenidos a Blindaje Financiero. En esta serie estamos siendo inspirados y capacitados para vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. El tema que vamos a ver en esta ocasión le he llamado Activando una nueva economía sobrenatural. El tiempo en que estamos viviendo de amenaza de recesión, necesitamos resetearnos, necesitamos reinventarnos y reiniciar una vez que esta pandemia termine y volvamos a una nueva normalidad. Dios nos está llamando a reiniciar con una nueva economía y Dios nos ha llamado a vivir en una economía sobrenatural. La Escritura nos dice algo poderoso aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, donde Dios dice, los que son ricos, dice, en este mundo, dice, a los ricos de este mundo, dice, manda, esta es una orden, un mandamiento, dice, que no sean altivos, que no sean arrogantes por causa del dinero, que no se sientan superiores a los demás, ni pongan su confianza, su esperanza en las riquezas que son inciertas, dice, sino en el Dios vivo, el cual nos da, número 1, todas las cosas, número 2, número 3, en abundancia, y número siguiente, para que las disfrutemos. Así es que la palabra nos está diciendo cómo Dios nos está llamando a activar una nueva economía sobrenatural, a no poner nuestra confianza en la riqueza, sino en el Dios vivo. Dice que nosotros viviremos esta experiencia maravillosa en nuestra vida. La pregunta ahora es, ¿por qué los asuntos de dinero son importantes para Dios? Las grandes historias de la Biblia se relacionan con la economía personal. En cualquier parte de la Biblia que tú leas o a donde tú vayas, te vas a encontrar con grandes historias que tenían que ver con la economía de las personas o de las familias o de toda una gran nación como Israel, porque a través de estas historias Dios nos revela principios para prosperar y sobrevivir en este mundo de maldad, de avaricia y codicia por el dinero. Dios se revela cómo Él trabaja para dar bienestar y prosperar a los suyos. Muchos se sorprenderán entonces al saber que Jesús habló del dinero más veces que de lo que habló del cielo y del infierno. Habló más de este tema del dinero que de cualquier otro tema. De las 38 parábolas que Él usa para explicar verdades sobre la vida espiritual, de las 38 parábolas, 16 parábolas se refieren a cómo manejar el dinero y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos acerca de la oración, poco menos de 500 versículos hablan de la fe, pero más de 2.350 escrituras de la Biblia hablan del tema del dinero, de la riqueza y de las posesiones. Así que en primer lugar, ¿por qué los asuntos del dinero son tan importantes para Dios? En primer lugar, porque Dios considera el dinero una parte básica de nuestra relación personal e íntima con Él, como sus hijos amados. Nuestra sobrevivencia y nuestra prosperidad en este mundo como hijos de Dios no es un asunto al que el Padre esté ajeno o esto esté separado de su interés, sino Él como verdadero Padre nos ama y desea nuestro mayor bienestar. Por eso podemos ver que cuando en Lucas capítulo 11, verso 1, uno de los discípulos encuentra que Jesús ya no estaba durmiendo ahí cerca de ellos, va y lo busca y lo encuentra orando. Y dice que en ese lugar donde lo encontró, una vez que vio que el Señor terminó de orar, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Uno de los discípulos de Jesús se había dado cuenta que Jesús oraba de una manera maravillosa y él quería aprender y desarrollar la habilidad de orar y activar su fe. Pero observa el principio, Jesús le dijo, aquí en lo que se conoce como la oración modelo. Yo le llamo oración modelo porque esta oración es una guía, la famosa oración del Padre Nuestro. Y ve cómo cuando Jesús en el verso 2 les dice cómo deben de orar, Él les está diciendo, por tanto, cuando ustedes oren, les dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, les dice, oren así. Cuando ustedes oren, les dice, oren de esta manera. Y les dice, en el punto 1, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Punto 2, venga a tu reino. Punto 3, hágase tu voluntad. Y punto 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observa cómo Dios instruyó a través de Jesús a los discípulos que buscaran a Dios cada día al orar,
pidiéndole por lo que ellos necesitaban. Así que, como hijos amados, Dios nos instruye también por otra parte en la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él. Él nos dice cómo acercarnos a Él. Y por eso Malaquías nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de si reconoces a Dios como un padre. Aquí el Señor reprochaba al pueblo de Israel que le decían que Él era un padre, pero no lo trataban ni se acercaban a Él como un padre. Por eso les dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Hay una diferencia entre que Él sea padre y sea señor. Y Dios es padre, pero también es señor. Pero la relación es diferente. Dice, cuando tú te acercas a mí como padre, Dios espera que nosotros le honremos. Por eso dice, ¿dónde está mi honor? Si ustedes dicen que yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si ustedes dicen que soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces a un padre se le honra y a un Señor se le teme, ¿verdad? Y Dios es ambas cosas para nosotros. Así que Él nos instruye acerca de la importancia de honrarle en nuestra relación con Él en todos los aspectos de la vida, y eso incluye también el dinero. Hay personas que piensan que lo espiritual está separado del dinero y que no debería de hablarse del dinero en la iglesia ni en temas espirituales. Claro, porque este mundo ha hecho que el tema del dinero sea sucio, pero Dios nos está hablando de cómo Él maneja el tema del dinero para que el dinero es algo que sirve a los propósitos y puede ser usado de una mala manera o de la manera correcta. Por eso en Proverbios capítulo 3, verso 1, el Señor les está diciendo al pueblo de Israel, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Observa, les habla como a hijos y Él espera ser honrado con obediencia. Por eso en el verso 9, entonces Él dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La Biblia habla de primicias también. La Biblia dice que cuando alguien recibe lo primero, la primera ganancia, la primera utilidad, lo primero que recibimos de algún trabajo, dice que esto es una primicia para Dios. Y el Señor dice, aquí aconseja en Proverbios, el libro de la sabiduría, dice, honra al Señor con tus bienes, con tus primicias. Y dice el verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo les pregunto siempre, ¿quién tiene graneros aquí? ¿Quién tiene lagares, depósitos de vino? Desde luego que no, pero Él está hablando de esa forma representativa o figurada de nuestra economía personal. Él está diciendo entonces que cuando nosotros honramos a Dios de esta manera, sabiamente como hijos que le aman, habla como dice que serán llenos, dice, los graneros en abundancia y los lagares también rebosarán de mosto. Porque lo que estamos viendo es que cuando nosotros honramos a Dios de esta manera, nosotros le estamos adorando, estamos mostrando nuestro amor. Y vamos a ver que cuando nosotros le honramos, no solo le damos, sino nos damos nosotros mismos a Dios. Eso es lo que Él observa, no lo que le damos o cuánto le damos, que desde luego es importante, pero lo que Él está viendo es el corazón. Y es que cuando tú le das, en la forma en que Él lo indica, tú te estás dando a Él. Y este es un acto de adoración a Dios. Así que vamos entonces a descubrir que al conocer a Dios, nosotros Él va a abarcar la totalidad de nuestra vida y de nuestra existencia, y no solamente cuando tengamos algún tiempo, cuando queramos hacer algo con Dios, sino vamos a darnos cuenta cómo para Dios abarca toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, y esto también incluye el dinero y las finanzas. Así que, en siguiente lugar, el dinero es importante para Dios en su relación con nosotros, porque en segundo lugar, Dios habla del dinero para cumplir con sus propósitos en la tierra a través de nosotros, su iglesia. Así que claro que el dinero y las finanzas es un tema importante para Dios, porque a través de las riquezas Dios también desea manifestar su obra en la tierra y traer salvación a través de su iglesia. Y en la iglesia se necesitan también finanzas. Entonces vamos a entrar a la siguiente pregunta, y es, ¿qué importancia tiene nuestra fe entonces en esto? Y vamos a ver la importancia que tiene nuestra fe para que nosotros podamos activar una nueva economía sobrenatural. Y vamos a ver que, por tanto, la fe es la moneda del cielo que nosotros podemos usar para comprar todo lo que necesitamos. Quiero que veas conmigo una maravillosa historia en Juan capítulo 6,
donde el Señor, dice la Escritura, que había sido seguido por una multitud por causa de los milagros y las sanidades que él hacía. Y dice la palabra que cuando él terminó ese día de ministrar, dice que alzó sus ojos y vio que había venido el gran multitud, y seguramente ya era tarde y era hora de comer. Y podemos ver aquí cómo el Señor es sensible y él está pensando, bueno, ¿qué va a comer toda esta multitud? Así que le pregunta a sus discípulos y les dice, hey, ¿de dónde compraremos, dice, pan para que coman estos? Dice que él había alzado sus ojos y había visto esa gran multitud. Él siempre está alzando sus ojos para ver en qué situación estamos viviendo ahora, qué es lo que nosotros necesitamos. Y la pregunta es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice en el verso 6 que esto decía para probarlos porque él sabía lo que había de hacer. Así que estamos viendo que esta clase de preguntas el Señor las hace, no espera que tú le preguntes, oye Señor, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para pagar la renta? ¿Y cómo vamos a pagar la colegiatura? ¿Y cómo vamos a hacerle para tener dinero, para tener lo que necesitamos para comer? Y podemos ver entonces aquí que el Señor hace esta pregunta en realidad para que nosotros veamos que Él es sensible y que Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero son preguntas para capacitarnos y desarrollar nuestra habilidad de vivir por fe, de manera que nosotros podamos conseguir a través de la fe y recibir todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así que les dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, que yo creo que era el contador del equipo, le dijo, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada una de estas personas tomase un poco de comer. Él había hecho cuentas rápidamente y él calculó 200 denarios. Un denario es el salario mínimo de aquel tiempo. Entonces lo que Felipe estimó es que para alimentar a aquella gran multitud, que sería una multitud, dice la Biblia que eran 5,000 personas. Imagínate, si hablamos de que iban con sus familias, estamos hablando de alrededor de 15,000 y 20,000 personas ahí. Entonces Felipe estimó y hizo sus cálculos y sus cuentas y dijo 200 días de sueldo no serían suficientes para poder ir a comprar algo y alimentar esta multitud. Desde luego que esta era una situación que rebasaba por completo los recursos que ellos tenían, y nosotros en este mundo somos rebasados por lo que nosotros tenemos como recursos. Así que por esas razones que el Señor hace esta pregunta, ¿de dónde comprarán pan ustedes para que ellos coman? En otra versión él les decía, denles ustedes de comer. ¿De dónde van a comprar pan para que toda esta multitud pueda comer? Y entonces dice que en el verso 9 apareció un muchacho, y entonces uno de sus discípulos, Andrés, vino, dice, hermano de Simón Pedro, y le dijo al Señor Jesús, aquí está un muchacho, dijo, que tiene 5 panes y que tiene 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Así que seguramente que este jovencito, este muchacho que llevaba un almuerzo para el camino, se previno, su mamá lo previno, quizás le pidió permiso a la mamá de dejarlo ir a seguir a Jesús, y la mamá dijo, ok, ve, pero llévate el almuerzo. Y él llevaba su almuerzo para el camino. Y cuando él se dio cuenta de alguna forma lo que estaba pasando, él vino y trajo al Señor y ofreció. Y aquí es donde tú puedes ver que cuando nosotros damos a Dios, nos estamos dando a nosotros mismos. Cuando este jovencito estaba ofrendando su almuerzo, en realidad se estaba dando él a sí mismo. Lo que él iba a comer ese día, él estaba renunciando para dárselo al Señor. Y entonces, sin embargo, dice que Andrés dudó, ¿no? Y dijo, ay, ¿qué es esto para tantos? Parece absurdo. Pero tú puedes ver que Jesús entonces, dice ahí la palabra, que les hizo que se recostaran, dice, y dice la Escritura, ahí en el verso 11, que tomó aquellos panes. Y podemos ver cómo la fe de este jovencito activó una nueva economía sobrenatural en ese suceso. Y podemos ver cómo Jesús toma, dice, aquellos panes, y dando gracias por esos panes, los repartió. Y dice que mientras ellos repartían a la multitud que estaba recostada o sentada, y esto habla de que el Señor nos llama a descansar a través de la fe, que nosotros al activar nuestra fe vamos a descansar, porque mientras nosotros estamos esperando en Dios
Dios está en esa espera y nuestra fe está trabajando para comprar lo que necesitamos. Así que dice que los hizo recostarse. Tenemos que aprender a descansar a través de nuestra fe. Por eso Jesús decía, no se agobien, no se preocupen, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán a ustedes añadidas. Entonces él hablaba de que nosotros al buscar primero a Dios vamos a encontrar descanso, nuestra fe nos va a hacer descansar. Y dice que al repartir, dice que se multiplicaba y que todos comieron hasta saciarse. Dice que aún sobró y que recogieron de todo lo que sobró en 12 cestas. En la versión de Lucas, capítulo 9, en la versión de Lucas, capítulo 9, verso 16, nos dice la Escritura cómo Jesús, tomando esos 5 panes y los 2 pescados, dice, levantó sus ojos al cielo. Y dice que mientras él levantaba sus ojos al cielo, él bendecía y daba gracias. Entonces tú puedes ver cómo la fe activa una nueva economía de una manera sobrenatural. Tú puedes ver cómo esta fe que honra a Dios, esta fe que le da a Dios y esta fe que hace que nosotros nos demos a Dios al dar a Dios, activa una economía sobrenatural. Dice que Jesús tomó esos panes, ¿no? Entonces, muchas personas dicen que viven tomados de la mano de Dios. Y esta es una frase que se ha hecho muy común entre los cristianos, que es una forma en que dicen que están creyendo que ellos realmente, pues, todo lo que hacen, lo hacen porque están tomados de la mano de Dios. Pero en realidad, ¿saben lo que están diciendo cuando dicen que están tomados de la mano de Dios? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tomas la mano de tu niño para cruzar la calle y poder pasar con el semáforo, y el niño te toma de la mano y él se quiere pasar, ¿tú le permites que él lo haga? Claro que no. Entonces muchos cristianos se toman de la mano, dicen de Dios, pero en realidad hacen lo que quieren. Y en realidad no están activándose en la fe que hace que se manifieste esta economía sobrenatural, sino son como ese niño que dicen que están tomando a Dios de la mano, pero quieren cruzarse cuando no lo pueden hacer porque el semáforo dice que no pueden pasar. Pero ¿qué hace una mamá cuando tiene a su hijo tomado de su mano? Yo recuerdo que así enseñé a mis niñas a cruzar la calle. Les decía, mira, este es un semáforo, aprende a reconocer las luces. Y cuando es verde tú puedes pasar ahora, cuando es rojo no puedes pasar. Y yo la tenía de la mano, y eso quiere decir que cuando nos tomamos de la mano del Señor es porque vamos nosotros, por tanto, a encomendar nuestra vida a Él. No vamos a hacer lo que nos parece, lo que creemos que deberíamos de hacer en medio de una crisis. Lo que vamos a hacer es tomar la mano del Señor para que Él sea quien nos guíe, para que Él nos dé dirección. Y esto significa entonces que lo que nosotros vamos a tener que hacer, si estamos tomando su mano, es, por tanto, ser obedientes. Entonces aquí podemos ver si tú eres obediente. Cuando tú eres obediente porque estás tomando de la mano de Dios en medio de la crisis económica, lo que tú harás es lo que hizo este jovencito. Y vas a poner en las manos de Jesús lo que tú tienes, o lo poco que tú tienes. Y dice que Jesús, tomando de esos panes, Él va a tomar. Cuando nosotros le traemos a Él, Él va a tomar. Y entonces dice que dando gracias, mientras, dice en Lucas 9:16, Él levantaba sus ojos al cielo, dice que bendijo, o sea, declaró bendición sobre esa provisión, sobre ese almuerzo, declaró bendición, declaró que se iba a multiplicar. Declaró que esa era una ofrenda que agradaba a Dios. Con razón la Biblia dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nosotros tenemos fe, estamos diciendo que Dios es nuestro proveedor. Estamos diciendo que Dios es nuestro sanador. Y por tanto estamos diciendo que Dios tiene la capacidad y es poderoso para suplir todo lo que nosotros necesitamos. Bien, así que vamos a ver entonces qué importante es la fe para nosotros, para activar esta nueva economía sobrenaturalmente. Así como este jovencito, el principio es que dice que aquí que es por fe para que sea por gracia, Romanos 4:14. Está hablando acerca de la justicia de Abraham en Romanos capítulo 4 y está diciendo que Abraham fue un hombre que fue justificado por la fe, es decir, fue hecho justo. Y Dios lo consideró justo no por sus obras, sino por la fe. Y cuando está hablando de que Dios le prometió a Abraham
que de esta manera le hizo promesas y él le prometió a Abraham grandes cosas, dice que lo hizo por causa de la fe de Abraham. Entonces Dios dice aquí en esta parte que Abraham, dice, por causa de su fe, dice, fue hecho justo. Eso quiere decir que cuando Dios nos ofrece su justicia como un regalo y nos ofrece su salvación, el perdón de nuestros pecados, nos ofrece abundancia, prosperidad, dice que esto es por gracia. Entonces aquí nos explica, si esto es algo por lo cual tú estás trabajando a través de tus obras, ya no es gracia. Dice así que para que sea por gracia, tiene que ser por fe. Para que sea un regalo, tú necesitas recibirlo. Entonces, es recibiendo con agradecimiento lo que nos ha sido dado, como nosotros viviremos sobrenaturalmente, en una nueva economía de fe, dependiendo de Dios, tomados de su mano. Es recibiendo en agradecimiento. Es por fe para que sea por gracia. Claro, si nosotros pensamos que estamos haciendo méritos, entonces resulta que ahora Dios nos debe. Él nos debe y Él tiene la obligación de bendecirnos, pero es más bien un regalo. Dios nos ofrece abundancia y bienestar como un regalo, y lo único que tenemos que hacer con un regalo es recibirlo. Por eso es que si es por gracia, entonces es por fe. A eso se refiere aquí, o de esta manera, la Escritura. Entonces, nosotros podemos ver aquí, de esta manera, que Dios nos llama a manifestar una fe viva de hijos y herederos. Al dar a Dios y darnos a Él, la fe honra y adora a Dios como nuestro Padre amado. La fe está viva y trabaja. Es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos dice la Biblia. Nos dice Santiago capítulo 2 en el verso 14. Nos dice aquí la Escritura que una fe auténtica es una fe que está viva y es una fe que trabaja. Porque ahí nos lo dice de esa manera. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que también la fe, dice, si no tiene obras, es una fe que está muerta. Entonces el problema muchas veces que nosotros no estamos mostrando una fe viva y eficaz, sino una fe que no tiene obras. Entonces muchos creen que la fe solo consiste en recibir información, en recibir estudios de la Biblia, y creen que eso les da la fe. No, la fe, si finalmente tú tienes la fe y has creído lo que la Biblia nos está diciendo, entonces la fe se va a manifestar a través de nuestras obras. Por eso este jovencito tenía fe. Él tenía fe y se activó. No solo dijo, sí, el Señor va a proveer, sino él tomó una decisión y se activó. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo una obra de fe. Él dijo, yo, Señor, te voy a honrar y voy a poner en tus manos todo lo que yo tengo, aun por poco que sea. Porque ese es el problema. Cuando muchos tienen poco, dicen, no, ¿cómo le voy a dar a Dios? Es demasiado. ¿Cómo le voy a dar a Dios? Es demasiado. Y otros dicen, es que no tengo nada que darle a Dios, tengo muy poco, no tengo nada. Pero realmente tú puedes ver a través de esta historia que lo que tú tengas, y Dios siempre hay algo que tú tienes y que hay algo en tus manos que tú le puedes dar a Dios. Tenemos aquí testimonios de personas que lo dieron todo de verdad y vieron una multiplicación en sus finanzas. Así que esta es una fe auténtica porque es una fe viva que se manifiesta a través de obras al dar a Dios. Y lo siguiente es que veremos que al dar a Dios y darnos a Él, pues la fe honra y adora a Dios como nuestro Padre amado. Por eso Jesús dijo en Mateo 22:21, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús estableció este principio. Así como ustedes tienen la obligación de pagar impuestos a los gobernantes, así como ustedes le dan al César, también denle a Dios lo que es de Dios. Así que la Biblia está declarando algo muy importante, y es que hay una parte de nuestras finanzas que le pertenece a Dios. Hay una parte de nuestras finanzas que es de Dios y Él está esperando que nosotros se lo demos de regreso, de vuelta. Por eso es que dar el diezmo no es un mérito. En realidad, dar el diezmo es lo menos que uno puede hacer para honrar a Dios, porque esto es algo que le pertenece a Dios. Por eso cuando Dios habla del diezmo a la nación de Israel, les recrimina, les reprocha y les dice, ustedes toda la nación me han robado. Y les decía, me han robado porque ¿qué es robar? Robar es algo que no te pertenece. Y Dios le estaba denunciando a la nación, ustedes han tomado algo que no les pertenece. Han tomado el diezmo.
que me pertenece y lo han tomado para ustedes mismos. Entonces eso se refería a Jesús cuando decía, den a Dios lo que es de Dios, den al César lo que es del César. Entonces, aquí podemos ver finalmente que lo que Jesús enseñó a través de esta historia, de esta multiplicación de los panes, es no poner límites a Dios. Jesús pudo haber dicho, ay no, pero ¿cómo vamos a tomar el almuerzo de este jovencito? Pero mire, es un chico, seguramente su mamá se lo hizo con mucho cariño, él se vino preparado y trajo un almuerzo para el camino. No, el sentimentalismo, ¿no? Y diría, no, vamos a buscar por otro lado a ver qué hacemos. No, el Señor nos está enseñando a no ponerle límites. Recuerdo que nuestra hija Vania, siendo una jovencita, ella era muy ahorrativa o es muy ahorrativa y nosotros no sabíamos que Vania estaba ahorrando prácticamente todo el dinero que le dábamos para ir a la escuela, como tú le das al niño, a la niña, para lo de su lunch. Y pues le dábamos cierta cantidad de dinero y un día nos sorprendió cuando vino y nos dijo, papás, quiero entregar toda esta ofrenda para el Señor. Y resulta que esa ofrenda era todo lo que ella había ahorrado durante años en que ella había guardado el dinero para que se le daba para ir al colegio. Así que ella un día sintió que ella debía darle a Dios todo lo que ella había ahorrado. Tú dirías como papá, no hijito, no, tú eres muy niño, eres muy pequeño, ¿cómo vas tú a darle a Dios todo lo que has ahorrado? Nosotros entendimos que debíamos recibirlo, porque entendimos que la fe de nuestra hija estaba siendo activada y entendimos que sobre todo Dios estaría tomando en sus manos esa ofrenda y estaría haciendo que se multiplicara. Así que lo que él enseñó es a no limitar a Dios. No limitar a Dios, y es lo que muchas veces nosotros limitamos a Dios con lo que tenemos. Vemos lo que tenemos y limitamos a Dios y decimos, no, pues es que esto es muy poco. O decimos, no, es que no me va a alcanzar, ¿y yo con qué me voy a quedar? Y entonces limitamos a Dios. Y tú lo que vas a ver es que cuando tú honras a Dios al dar a Dios de esta manera, tú estarás de esta manera quitando el límite. Por eso cuando nos habla del diezmo la Biblia, en Malaquías capítulo 3, verso 10, dice el Señor, pruébenme ahora en esto, dice el Señor, pruébenme, pónganme a prueba. Es sorprendente que Dios nos diga que lo pongamos a prueba y dice, pruébenme ahora en esto. Si no les abriré, dice, las compuertas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La pregunta es, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de recesión, ¿estarías dispuesto a dar a Dios el diezmo por cuanto Él te bendice, por cuanto Él puede darte mucho dinero y traer sobre tus manos una gran riqueza? ¿Serás capaz de darle el diezmo aún en lo poco que tú ahora tienes? Así que Dios te está llamando a quitar todo el límite. Yo te aseguro que si tú pruebas ahora a Dios en este momento, tú lo pones a prueba y tú decides entregarle a Dios el diezmo de lo mucho que Él te está dando o de lo mucho que Él te va a dar en el tiempo que viene, una vez que termine esta pandemia. Si tú estás dispuesto a darle a Dios el diezmo, aún de lo poco que tú tienes, tú vas a activar una fe auténtica, viva y eficaz, que va a hacer que una nueva economía sea manifestada en tus finanzas sobrenaturalmente.